encuentros y diferencias. ¿Te las arreglaste para que la fecha coincidiera con que pudieras venir a votar? Sí. ¿Qué fue? ¿Fue el huevo o la gallina? No, votar, porque yo establecí con la Argentina una relación como de deber, digamos. Tengo un compromiso y voy a venir en octubre a votar también, claro. Quizá no quede claro para el oyente, no digo que descuidado, pero no atento específicamente al tema. ¿Cuál sería la contradicción entre ideología y fantasma? Sí. Al menos tomándome del afiche de la composición gráfica. Es una relación, hay, digamos, una unión entre los dos términos y a la vez una separación entre los dos términos. El mundo entero se pregunta por qué la gente vota desde hace años en contra de sus intereses. Porque hay algunos sectores que hacen cosas que no se pueden explicar de una manera clara en términos ideológicos, al menos como se consideraba la ideología en su sentido clásico, que era que uno trataba de reproducir sus propios intereses. Uh-huh. Esto no se ha vuelto ya evidente en ningún lado. No es evidente que Inglaterra, con el Brexit, que tiene el 86% de sus negocios con Europa, esto la beneficie. No era evidente que a Cataluña lo beneficiara la independencia. No es en absoluto evidente que sectores populares, no los ricos, voten a Macri. Quiere decir que hay que considerar la palabra interés en un sentido más amplio. Es decir, uno decía antes intereses ideológicos, pero parece que esos intereses ideológicos hunden sus raíces en otro tipo de tramas, en otro tipo de estructuras más opacas, más difíciles de desentrañar. Y por ahí van los tiros de estas dos palabritas reunidas. En el aviso que salió, ¿cuándo fue? Esta semana en Página, acompañando tu conferencia en la Asociación Cultural Armenia, hay una nota de Sebastián Plutz, que es también psicoanalista como vos. Ah, sí. Sobre el tema de el voto emocional, así se llama la nota, y los desafíos del populismo, que trabaja sobre esto que acabas de señalar, y en alguna parte de la nota dice, bueno, la emoción, tratemos de sacar esto del ámbito específicamente psicoanalítico, supongo, a ver cómo lo podés articular en política. La emoción no es solamente me gusta este, me gusta aquel, voto y decido en el... La emoción se conforma de un conjunto de cosas. ¿Cuál es ese conjunto de cosas? ¿Cómo se desentraña? ¿Cómo se explica fácil que antes votabas por algunos intereses que se correspondían con tu ideología y hoy votás en función de cómo se resume eso que acabas de diseñar narrativamente? Bueno, pido disculpas de no haber leído ese... Lo tomé para disparar. Pero en las personas que hablamos, es decir, los que estamos habitados por el lenguaje, no existen estados puros, sentimientos puros, afectos puros. Todos pasan por el alambique, todos pasan por el filtro de la palabra. Y ahí se producen una serie de cortocircuitos un poco extraños. Entonces, si los seres humanos se manejaran por sus intereses vitales, lo que Freud llamó el principio de placer, es decir, un equilibrio, una homeostasis, tiendo a mi bien, tiendo a estar en una buena, a que la tensión sea la mínima. El descubrimiento de Freud en el año 20 fue que eso no era la instancia más originaria del ser humano, no buscaba su equilibrio ni el mínimo de tensión, que había algo todavía más originario, más constitutivo del ser humano, que él denominó lamentablemente, de allí que se lo acuse de pesimista, pulsión de muerte. Supongamos que la gente vota no por el principio de placer, sino por la pulsión de muerte, algunos, ¿no? Y ahí está incluido a quien se odia, de quién me quiero diferenciar, qué es lo que rechazo, qué ser humano no está construido con algún punto de rechazo. ¿Quién de nosotros no tiene un rechazo al cual no le encuentra demasiado sentido, ¿no?
contra el que ha luchado tal vez incluso, ¿no? En su proceso civilizatorio personal, digamos, ha tratado de luchar contra ese rechazo. Pero ¿en quién de nosotros no hay algún punto opaco? Escúchame, ¿y esto se habría exacerbado porque ya no hay proyectos colectivos? Esto es lo que ha ocurrido. Esto que acabas de decir es lo que en el mundo está pasando. Esta civilización, entre comillas, ha roto muchas barreras. Hay una serie que seguramente están viendo ya en Argentina, Years and Years, años y años, que no ocurre en el futuro. Que estaba Valeria comentando algo de esto fuera de micrófono. Sí, es el 2019, 2020. Sí. Todo lo que ahora está latente, es decir, las barreras se están rompiendo. Las personas son desenfadadamente racistas, desinhibidamente xenófobas, las personas no tienen ningún problema en decir que sobra gente, las personas dicen cualquier cosa de otra persona, las personas ya pueden referirse sin atenerse a verdad alguna. Parece ser que la civilización ha disuelto algunas barreras simbólicas que siempre fueron muy frágiles, porque si no la historia de la humanidad no hubiera sido la que fue, pero que ahora realmente han empezado a quedar prácticamente sin eficacia simbólica, que son muy poco operativas. Entonces, desde que no hay proyectos colectivos... decir estos negros de mierda, cuantitativamente, ha supuesto en los últimos años, para el caso argentino, obviamente, ha supuesto un crecimiento, y lo decís sin ningún problema. Y esto antes por lo menos generaba algo de vergüenza. Sí, hay mucha gente que lo dice. Ayer mismo escuché a un tipo decir en una conversación de bar que la esclavitud no estaba tan mal, que era al final el único principio, que estaba harto de los empleados. O sea que, evidentemente, una frase que dijo el tipo de la ultraderecha de España fue muy, muy sugerente en ese aspecto. Dijo, estamos hartos de que los progres nos controlen. Que los progres nos controlen. Sí, o sea, ellos juegan al revés, a la desinhibición. Ahora son los progres los vigilantes del discurso. Y ellos juegan a que se han desinhibido y que pueden decir cualquier cosa. Y ahí hay un cambio civilizatorio que en cada país y en cada lugar toma formas distintas. En el caso argentino parece muy obvio, ¿no? En el caso argentino es realmente sorprendente. Se llega muy ¿sorprendente? Lejos. Es en el lugar, esto lo hemos hablado, Eduardo, que se llega muy lejos. Hay locutores que dicen auténticas barbaridades. Si en el caso argentino, en la televisión, en una semana que estuve en las provincias, que hice zapping, vi a un loco hablando a 10.000 palabras por segundo de cómo uno iba a ser dueño de sí mismo, se iba a curar de todo, y su vida no se le iba a manejar nadie porque iba a entrar en un proceso de paz espiritual, y se emocionaba por sus propias revelaciones, y decía que se había viralizado 13 millones su vídeo, y que había que, con la comida, bueno, toda esta cosa de el campeonato mundial de la autoayuda la había ganado el tipo este. Después me enteré que es desde niño un tipo muy célebre aquí. Sí. Luego vi otro loco de la economía, que trataba la economía como un universo en sí mismo clausurado, y que en su discurso encerraba el genocidio y o sea, sobraban miles de personas en ese discurso. Había que cerrar el Estado, los subsidios, el Banco de la Nación, y navegaba por todos los canales. ¿Expert, decís, u otro? No. O podría serlo. Expert, sí, pero... Milei. Ese, con todos con un toque de excentricidad. Y el otro es Claudio María Domínguez, a quien habías visto. Bueno, y por ejemplo vi a Sebrelli, sociólogo mediocre ya en aquel entonces, llevar todo al colmo de la confusión. Él está combatiendo el totalitarismo. Él y sus allegados en el manifiesto, es decir, Argentina muestra muy bien... Está refiriendo a la solicitada de los 100 y pico de intelectuales que juntó el macrismo. Bueno, intelectuales es una forma de decir, pero más que a la solicitada, no solo a la solicitada, sino un estado de ánimo, ¿no? Es decir, la manera en que el término democracia se ha vaciado definitivamente de sentido, es decir, todos pelean contra un totalitarismo que le adjudican al otro. Es decir, esto está en el mundo también, ¿no? Es decir, que todos son demócratas que pelean, ¿no? O sea, Sebrelli está convencido de que hubo un régimen tiránico
que él está colaborando en destituir. Es decir, si a mí me dijeran, está en juego la democracia en este momento, yo digo, sí, claro que está en juego la democracia. La única diferencia es que estamos considerando dos cosas totalmente opuestas. Es decir, yo evidentemente considero que en el gobierno de Macri hay elementos absolutamente antidemocráticos ya realizados como tales. Y ellos piensan que el otro día, por ejemplo, Rossigner ya directamente hizo la analogía entre el proceso, así usó esa palabra odiosa él, o sea, entre la dictadura y el kirchnerismo. Y en el manifiesto... sí, aclara que estamos hablando de la solicitada porque alguno prende la radio y se puede suicidar. En el manifiesto de los intelectuales macristas, que es un oxímoron, el intelectual macrista, les hubiera gustado escribir nunca más. En realidad, en el inconsciente de ese texto está el nunca más, porque es no volvamos al pasado, pero ¿por qué no hay que volver todo esto te parece, y vamos al último corte y sigo, ¿todo esto te parece sorprendente porque es la Argentina o por alguna cosa más? Es decir, ¿no pensabas leer alguna cosa así o ver algunos tipos como Milei en un país como este? Argentina está dando un efecto cuasi apocalíptico en algunos aspectos. Argentina es un drama teológico para mí en algunos momentos. Digo, ¿por qué tanto absurdo, sin sentido y dolor? Ya más allá de que pueda racionalmente desarrollar las estructuras teóricas involucradas en todo esto, los procesos mundiales, pero sí, la verdad es que en cuanto a manera en que un país ha ingresado en un proceso autodestructivo, sí, sorprende mucho. Está Jorge Alemán. Se queja por volumen bajo en la transmisión por Facebook o exceso de movimiento y demás. Estamos con problemas con cables. Se rompió un cable. Se rompió un cable y es por eso. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema, sí. Ah, qué mala suerte. Y justo viniste vos. Justo vino Jorge Alemán y se cayó el sistema. A pesar de toda la descripción que haces, uno que vive acá, bueno, vos también, yendo y viniendo, y además me consta tu sensibilidad respecto de lo que aquí pasa. En el caso particular de lo que está sucediendo con la campaña electoral, y esto lo decíamos hoy en la apertura editorial, no sé si es pregunta o subrayado para pelotear los últimos minutos, hay alguna reintroducción del entusiasmo, de potencia, de cierto fervor, quizás a partir de lo propio que describiste, en torno de que en un bando, si querés, está tan marcado lo del odio, lo de la apelación al odio como único recurso, que en lo que se llama genéricamente el campo Nacampop ha despertado una reacción emotiva, con mucho desorden de campaña, con todo lo que vos quieras, pero que me parece reintroduce, así fuere como movida única frente al macrismo enfrente, volver a creer en algo. ¿Lo viste, no lo viste, no lo compartís? Sí, yo pienso, no, lo comparto, pero porque creo que hay algo en Argentina, hay muchos países que podrían situarse en este horizonte, pero creo que en la Argentina esa articulación es muy clara. Macri no es una hegemonía, Macri es un poder, pero no es una construcción hegemónica. Es decir, no es una construcción cultural, no hay un principio vertebrador de algo histórico. Mientras que hay una secuencia que es 17 de octubre, Evita, Las Madres, Cristina, que eso no se puede construir en un laboratorio de marketing, ni lo pueden organizar los coaches. Y eso sí está constituido. Si el poder lograra desactivar definitivamente esa secuencia, entonces sí que estamos realmente en una situación horrible. Pero el poder no puede. Han hecho una inversión comunicacional en todos estos años para matar eso y no han podido. Es decir, han gastado fortunas en operadores, en locutores, en tipos que se han dedicado a montar
las operaciones más sofisticadas para neutralizar esto, y esto retorna. Acá muchos tipos se tienen que quedar sin laburo después de esto, porque realmente después de tantos años de montar islas, cajas fuertes, excavadoras, se vuelve a confirmar que hay un eje simbólico que tiene una solidez muy, muy importante. Y eso es muy argentino. Sí, totalmente. Totalmente. Esto hace de la Argentina un país distinto. O sea, ¿no me estarías diciendo esto en España? No, lamentablemente no. No. En España hay un agujero. Yo dije España, capaz que te podría haber dicho, no sé, Inglaterra, Europa. Francia, Europa. No. Argentina tiene un problema siempre en la organización institucional del país y en cambio tiene una gran estructura simbólica. Sí, otro problema es cómo las institucionalizás después, ¿no? Pero Argentina tiene una memoria histórica que es muy difícil verla en otros lugares. Sobre esto que decís que Macri es un poder pero no una hegemonía, ¿tiene que ver con que son más un conjunto de eslóganes que de ideas? Exactamente, vos viste que usan palabras que no tienen ninguna significación precisa, futuro. Ahora un coach le dijo en la mitad del río, pues dijo, sí, ahora están con la mitad del río. La luz al final del túnel ya no la podemos usar. Las tormentas ya está gastada también. La tormenta está gastada. Entonces, a ver, ¿cómo describís una situación adversa, pero que a la vez vas a superar? Entonces estás en la mitad del río. Pero ya es un problema, porque ¿quién te tiró al río? Es decir, al río, en todo caso, tiraron a Maldonado. ¿Quién te puso en la mitad del río? ¿Por qué estás en la mitad del río? Es decir, ya está todo... y claro, están en esa hipertrofia de tener que buscar fórmulas en los laboratorios, porque carecen de perspectiva histórica, de lectura política, de construcción discursiva. O sea que estarías de acuerdo con que hay una sobreestimación del macrismo como aparato ideológico. Para mí sí. Para mí el único problema que tenemos es algo que yo creo que no está solo construido mediáticamente, sino, como vos dijiste antes, un odio que sí se expande transversalmente y que habrá que poner a prueba en estos días que vienen de las PASO y de las elecciones sobre qué consistencia tiene. ¿Te parecen decisivas estas elecciones? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿en qué sentido? Cuando te hablo de las elecciones, yo creo que estoy hablando en plano global, creo que no de histórico. paso, primera, segunda vuelta. Creo que es un hito histórico. Creo que si Kicillof, un joven del Nacional Buenos Aires, de origen judío, hijo de psicoanalistas, autor de una tesis sobre Keynes, gana el conurbano, volvemos a confirmar que la Argentina es efectivamente un país muy distinto, que tiene de golpe salidas políticas y culturales extraordinariamente excepcionales. Y creo que a la vez, si la vicepresidenta que puso de algún modo al presidente en esta extrañísima combinación de que un vicepresidente nombra al presidente, logra vencer a ese aparato, que lo único que tiene es aparato, o sea, no tiene otra cosa que eslóganes, como dijiste vos, en un contexto de derechización mundial como el que hay, yo creo que se produce un episodio verdaderamente impresionante. Va a ser impresionante para América Latina y va a ser impresionante para el mundo, porque además en el mundo la daban por muerta a ella, la daban por liquidada. O sea, va a mostrar cómo puede retornar algo sin necesidad de los aparatos de poder. Qué gusto, como siempre. Te vas el 15, ¿no? Sí. Ahora después arreglamos por haberlo. Aparte de esto, pasó Jorge Alemán el miércoles su conferencia en la Asociación Cultural Armenia. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. 2:01.